¿Cómo están? Parece que tienen frío. A ver, ¿cómo están? Sí, siempre pregunto y nunca respondo. Tiene que ser con ánimo. Un gusto verle a cada uno de ustedes. Para mí un privilegio poder predicar el día de hoy. Saludarle primeramente a mis abuelitos tiernos que están allá, chiquillos. Un aplauso para cada uno de ellos. Como saben, hace como dos, 3 semanas abrimos nuestro albergue para adultos mayores y es parte de los 15 adultos que están con nosotros. Así que cada uno de los chiquillos, cuando quieran puedan ir. Luis Miguel es más entretenido, oye, habla todo el rato. Laverito, así como la ven, no para. En su silla de ruedas, pero siempre ahí hablando, ¿cierto? Les sea harta, así que vengan, salúdenlo, abrácenlo a cada uno. Y un gustazo. Estamos en torno a la serie Pasión y Evidencias del Espíritu Santo y estamos estudiando diferentes evidencias que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo día a día sigue obrando, el Espíritu Santo día a día sigue actuando en medio de nosotros. ¿Amén? El Espíritu Santo es esa persona que día a día sigue incomodándonos y nos sigue llevando a ser más parecidos a Jesús. Y hay diferentes evidencias que podemos ver, principalmente en el libro de los Hechos, que vamos a estar revisando durante toda esta serie, que nos van a ayudar a ser mejor iglesia. Esta serie termina en agosto, 16, 17 y 18 de agosto, con nuestro Congreso Pasión, un congreso precioso, tan a full. ¿Tienen ganas de ese congreso? Bueno, no lo vamos a hacer con la iglesia al lado. Un congreso hermoso, ya tenemos varios pastores confirmados que van a estar compartiéndonos, hablándonos con una palabra especial para nuestras vidas. Así que estamos muy contentos por ello y ya salió la publicidad. Así que guarden, es un fin de semana largo, el viernes feriado, así que apártenlo desde ya. Tanto viernes, sábado y domingo vamos a tener culto en la noche precioso desde las 6 de la tarde que van a impactar nuestros corazones. Y estamos orando, estamos trabajando para que así sea. Y el día de hoy les traigo una palabra que está en Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Por mientras que buscan, no los veo buscar, Hechos capítulo 4, no. Tampoco está, así que busquen. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? No, ya, enciendan sus Biblias. Descarguen su Biblia. Por mientras les cuento, yo soy de Concepción, la mayoría lo saben. Viví toda mi juventud en Concepción, una ciudad preciosa, me encanta. Y pasé el 2010 en Concepción. ¿Quién sabe lo que pasó el 2010? El terremoto. El segundo terremoto más grande de Chile, el tercero más grande del mundo, lo pasé ahí mismo y les cuento un poco de cómo fue el terremoto para mí. Les quiero contar una historia muy rápida. El día del terremoto, como quizás varios de ustedes, acabamos de ver a Ricardo Arjona, ¿sí? ¿Lo recuerdan o no? Sí. Ricardo Arjona. Jesús es verbo no sustantivo, ese himno tan lindo, ese corito. Y estaba con mis hermanas, yo vivía Camino Coronel, en un sector que se llama Lomas Coloradas, y estábamos en medio del terremoto, en medio de la noche y empieza el terremoto. Queda la patada, se empiezan a caer las cosas, vivíamos una parcela, se caen 2 árboles de la parcela, uno rompe una de las piezas que teníamos afuera, así que muy asustados. Y lo primero que se viene a mi mente, a mi corazón, es el Benja, mi hijo. La verdad, la mayoría saben, tengo un hijo, vive en Concepción, y lo primero que pensé en ese momento fue, mi hijo, tengo el pen con su mamá, ¿qué pasó? Empiezo a llamar, todos los teléfonos colapsados, todo caído, y me empiezo a angustiar muy mal, porque era lo único que estaba en mi mente, mi hijo, ¿qué le habrá pasado? Se cayeron casas, hasta la embarrada. Empiezo a ver, así que el terremoto a las 3 de la mañana, 4 y media, 5 de la mañana, lo único que se me ocurre es salir caminando desde Coronel hacia Hualpén. Los que conocen son varios kilómetros. Y me voy caminando.
Gracias a Dios pasa estas de los bomberos, me preguntan para dónde iba, les conté, me hacen subir y me dejan en el puente. Y me dicen, no puedes pasar al otro lado porque el puente se cayó. Y yo dije, no puede ser, tenemos 3 puentes. No, hace tiempo habían 2. Los 2 puentes se cayeron. Era falso, se había caído solamente uno, pero no estaba toda la información, había pasado 1 hora y media después del terremoto. Con toda mi angustia, mi gran pregunta fue, ¿pero se cayó todo el puente? No, porque el puente es doble y se cayeron sectores del puente. Y yo dije, yo cruzo el puente. Ustedes saben, con esta cabellera de Sansón. Sí, a los Sansón ahí. Se me ocurrió cruzar el puente. Y gracias a Dios lo crucé. No me pasó nada, sigo vivo. Pero la verdad es que en algunos sectores del puente uno pasaba muy por la orilla porque se había caído gran parte del puente. Pero en mi angustia de ir a ver a mi hijo, lo crucé. Llego y lo primero que pasa al cruzar ese puente es que uno observa que a mano derecha se había caído un edificio entero, el Alto Río. Creo que todos lo vieron por televisor, fue uno de los pocos departamentos, un edificio de 20, 30 pisos que se cayó todo y en ese momento no había llegado carabineros, no había llegado nadie, entonces lo primero que yo escucho es mucha gente gritando y pidiendo ayuda. ¿Qué hago? A los Sansón. Me metí, po. Y me metí y empecé a tratar de ayudar de lo poco. Tengo entendido que no murió nadie en ese edificio, pero en el momento sí mucha gente no sabía dónde habían otras personas. ¿Sí murió gente? Ya, sí. 14 personas. Yo no encontré ninguno. No es crueldad, no se rían. Murió gente. Y me metí y empecé a buscar, mucha gente estaba tratando de sacar, en un sector donde había otros departamentos, sacando rocas, piedras, mucha gente no sabía dónde están otras personas por todo lo que había pasado. Yo desesperado, me olvidé la verdad de que iba donde mi hijo, y empecé a tratar de ayudar un poco ahí. Pasó el rato, llegó Carabineros, nos sacó a todos, mucha gente, yo creo que éramos por lo menos unas 300 personas tratando de sacar piedras, todo, y me voy donde mi hijo. Esa imagen para mí quedó muy clavada en mi cabeza. Fue una situación bien puntual y cuando pasó el tiempo, empezamos por diferentes cosas, por la carrera donde yo estaba estudiando, empezamos a hacernos, no partes, pero sí conocer harto del juicio de todo lo que ha pasado ahí. Y resulta que ese edificio había tenido diferentes informaciones y inclusive informes de ingenieros y profesionales de que si bien el edificio se veía hermoso por fuera y era perfecto, había sido hecho con materiales asquerosos, había sido hecho con una baja de costo tremenda y finalmente por dentro de ese edificio muchos informes habían dicho que estaba pésimamente hecho. Yo soy de Conce, pasé cientos de veces por ahí. Yo miraba ese departamento, estaba en pleno sector centro de Concepción, era hermoso. Daban ganas de comprarse un departamento ahí. Pero la verdad es que por dentro era un asco. ¿Qué pasa si la iglesia fuera parecida? ¿Qué pasa si la iglesia en algún momento nos damos cuenta que por fuera hemos construido murallas preciosas, cultos lindos, momentos de adoración preciosos, pero por dentro de la iglesia, en su razón más profunda de ser, estábamos medio podridos? Jesús a eso le llama sepulcros blanqueados, radiantes por fuera, pero con podridumbre y muerte por dentro. Hoy día les quiero hablar un poco de eso. Hoy día les quiero hablar un poco de cómo la iglesia primitiva nos muestra una iglesia hermosa, nos muestra evidencias de una iglesia sana, pero también nos los contrapone al siguiente capítulo
con imágenes de personas que la verdad están muy alejadas de esa sanidad. Le invito nuevamente a que ahora sí abramos nuestra Biblia, la encendamos en Hechos capítulo 4, el 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Si leyeron antes este trozo, o les parece parecido, bien, lo encuentran parecido, es porque en Hechos capítulo 2 comienza más o menos lo mismo. Y dice así: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Quiero partir contándoles 2 puntos o 2 evidencias, 2 evidencias de una iglesia sana, 2 evidencias de una iglesia llena de la pasión de Dios. La primera evidencia que nos aparece acá es la unidad. La palabra de Dios dice que ellos estaban unidos. Es más, estaban tan unidos que eran de un solo corazón y una sola alma. Cuando lo leemos en, por ejemplo, la nueva versión internacional, dicen que tenían un mismo pensamiento, tenían una sola visión, sabían para dónde iban en conjunto. Y eso me encanta. ¿Por qué? Porque una iglesia sana, una iglesia que vive la evidencia del Espíritu Santo, es una iglesia que busca estar unida. Pero no solamente en lo superficial, sino que unida en lo más profundo de la palabra. Y quizás muchas veces lo hemos escuchado, pero quiero repetirlo. Unidad no es uniformidad. Es decir, no queremos que todos seamos iguales, sería algo muy malo. ¿Se imaginan puros Freddy? ¡Qué lindo! No. No. No somos iguales. Podemos pensar diferente, tenemos posiciones diferentes aquí en la iglesia y lo hemos dicho muchas veces. Hay personas, por ejemplo, que son del Colo-Colo y personas que son de la U. Es decir, que personas que disfrutan ganar y personas que disfrutan perder. Entonces, ¿quién es quién? Cada uno sabe. No me gusta ni el fútbol. Hay personas acá que podríamos decir que inclusive tienen pensamientos políticos diferentes. Hay personas que son de izquierda y personas que son de derecha. Personas que en las últimas elecciones votaron por Kast y personas que en las últimas elecciones votaron por Boric. Y cada una de esas cosas finalmente en el día a día no deberían importarnos. Bueno, en realidad sí deberían importarnos, pero deberíamos estar sobre esas cosas. Estamos llamados para que nos preocupe el país, sí, para que nos preocupe la política, sí. Pero finalmente el ser familia está por sobre eso. Pero podríamos quedarnos ahí. Podríamos decir ya, la unidad que tenemos es soportar al otro. Sí, porque en realidad si nos quedamos solamente en ese punto, la unidad que tenemos es soporta al otro. Y ya, bueno, votará por tal, pero todos sabemos que... O le gustará tal equipo de fútbol, pero nadie es perfecto. Podemos pensar diferentes cosas y decir simplemente soporto al otro. Y quizás podemos venir acá y decir, listo, con eso me basta. Pero cuando nosotros vemos esta evidencia del Espíritu Santo, lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo produce en la iglesia. El Espíritu Santo trabaja en la iglesia de tal manera que no solamente nos preocupe lo superficial, sino que tengamos una unidad en lo más profundo.
Me preocupa el otro. Ser familia. Ser iglesia es ser familia. ¿Y cuál es la gran dificultad de pensarlo así? Principalmente acá. Ustedes me dirán, Freddy, pero ¿a cuántos conozco acá? Recuerdo que haber predicado hace un mes y medio aproximadamente, hice que mi primo se parara, el Jorge, ¿se acuerdan? Y dije, ¿cuántos lo conocían? Y como 4 personas levantaron la mano para el Jorge que llevaba viniendo 3 años a la iglesia. Igual aprovechando que no está acá. No. Pero quizás se nos puede hacer súper complejo querer lograr esa unidad desde conocer a toda esta gran masa de gente. Quizás sería súper complicado que yo le pidiera al Pato, por ejemplo, que por favor, ¿por qué no se relaciona con, no sé, el David? Y el David me dirá, Frey, pero es que el Pato tiene como 20 años más que yo, ¿qué cosas voy a hablar con él? Más madurez, ¿cierto, Pato? Más madurez, más grande. Y el Pato me dirá, pero el David pasa ahí poniendo las cosas del sonido, no tengo tiempo para hablar con él. Pero ¿saben qué? Como iglesia no hemos creado nada, la verdad, sino que desde los más fundamentos bíblicos nos hemos guiado en torno a eso. Y existen cosas como los grupos de conexión. Los grupos de conexión son espacios donde quizás no... Qué desordenado. Los grupos de conexión son espacios donde quizás no puedo relacionarme con todo, pero tengo un círculo, tengo personas en las cuales disfruto y en las cuales me preocupo aún más en cada uno de ellos. Hay espacios donde quizás puedo abrir mi corazón de una forma diferente, hay espacios donde puedo decir cosas que quizás nunca voy a poder decir al frente de las otras 200 personas que vienen cada domingo. Pero que tenemos estos espacios para generar iglesia. Entonces los espacios están, los lugares están, entonces el gran llamado es que el Espíritu Santo pueda movernos de tal manera que encontremos que juntarme con el otro, que preocuparme por el otro, sea una necesidad. Entonces, ¿queremos llenura del Espíritu Santo? Cantamos mientras te espero, yo me enciendo más, me enciendo más de amor por ti. Quiero decirte algo. Eso viene con evidencias. Y una de las evidencias es que sientas la necesidad de estar con el otro. Es que Freddy, igual soy medio esquivo, no me gusta compartir con mucha gente, estoy solo en mi casa, soy bien así como el Grinch. Hay gente así. Yo no, a mí me encanta compartir. Te quiero decir que te entiendo. Hay gente que es así. Hay gente que es más tímida, que no le gusta compartir. Pero te pido algo, haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo de abrir tu corazón y preocuparte por el otro. Haz el esfuerzo de compartir con más gente. Haz el esfuerzo de ser iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para que seamos familia. La unidad es un fruto de una vida comprometida con Dios. La unidad es un fruto de una vida que se entrega a Dios. Si tú te entregas completamente a Dios, te va a llamar a unirte a un otro. Te va a llamar a compartir. Te va a llamar a preocuparte por el prójimo. Y eso algunas veces nos complica. Segundo, no solamente la unidad, sino que otra cosa que había es una generosidad radical. Me encanta ese trozo en el versículo 32. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¡Wow! Antes de partir a hablar, quiero decir algo. Y es como un punto importante para mí desde ahora en adelante. Escúchenlo. Voy a decir muchas cosas
ahora en adelante, yo creo que en su mente no está automáticamente, el pastor está hablando de los diezmos, está hablando de la ofrenda, ¿ya? Porque ¿saben qué? Los versículos de ahora para en adelante ustedes van a encontrar un montón de pseudo predicadores que los sacan de contexto y dicen cada herejía en torno a lo que voy a decir ahora. Y yo quiero decirle que en su mente esté lo que Dios le está hablando en lo personal. Yo no le estoy llamando a dar más diezmo, no le estoy llamando a dar más ofrendas, sino que vamos a hablar de la generosidad en lo macro. Amén, para no tener que estar diciéndolo a cada rato. Amén. Amén. Nosotros creemos, y también lo voy a decir, creemos que los diezmos son una forma en que ponemos nuestras finanzas en Dios, también creemos que la ofrenda es una forma de bendecir a la iglesia, pero en esta ocasión les pido que no esté en su mente solamente eso, ¿ya? Sigo. Hay una generosidad radical. Y es importante porque cuando vemos esto de una generosidad radical, cuando vemos de esto de que al punto... ¿Aló? Ya. Vemos esto de una generosidad radical, lo vemos al punto de que cada uno nos veía lo suyo como propio. Es decir, que la iglesia, las personas, los miembros de esa iglesia daban con mucha libertad. Y esto es importantísimo y quiero compartírselo inclusive en la cultura de hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que en nuestra cultura uno de los valores más antibíblicos que hay no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene nada que ver con la moralina clásica, sino que tiene que ver con cómo nosotros entendemos nuestra vida. Uno de los valores más antibíblicos que hay es el egoísmo. Y la gran problemática es que nosotros vivimos el egoísmo de una forma casi asquerosa. Casi asquerosa. Y esto lo puede ver en muchas escenas. Ayer compartía con un matrimonio y conversábamos sobre esto mismo y cómo el egoísmo, el orgullo, lleva inclusive a los matrimonios a cuidarse permanentemente del otro y dejar de buscar la felicidad en el otro, sino en que empezar a buscarla solamente en uno. Entonces el egoísmo no solamente afecta a los recursos, sino que afecta cada área de nuestras vidas. Entonces cuando Dios envía a Jesús, envía a su Hijo unigénito para morir por nosotros, el gran ejemplo de Dios es que va y se entrega por la humanidad. Por ende, el gran llamado para cada uno de nosotros es entregarnos por el prójimo. Tiene que haber un deseo tan ferviente en nosotros, tiene que haber una pasión tan grande en nosotros de entregarnos completamente y constantemente y dar cada día, porque el Espíritu Santo lo va moviendo en nosotros. Entonces nosotros deberíamos sentir el deseo, el placer, la pasión, el gusto de dar. Y esto es importantísimo. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos por hermanos, como el hermano Héctor, que está súper mal, cuando vemos personas que la han pasado fatal, cuando vemos por otro lado, me toca día a día ver personas por los albergues en situación de calle, cualquier problemática. Finalmente siempre se me viene una sola excusa. Se me viene una sola palabra que la encontramos en Génesis. En Génesis, cuando Caín mató a Abel, Dios lo busca y le hace una pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él responde una sola cosa: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Sabes? Esa respuesta, esa simple respuesta desde el lenguaje teológico se refleja un quiebre en todo un concepto social de lo que Dios ve por la familia, de lo que Dios ve por esa primera familia inclusive, y trae un eco al día de hoy. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esa pregunta puede seguir repitiéndose en nuestra cabeza. ¿Acaso soy yo guarda de los adultos mayores que no tienen una buena jubilación?
¿Acaso soy yo guarda de las personas en situaciones de calle que no tienen que comer? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano que está a punto de llegar a fin de mes y no tiene nada en su nevera? Sí, eres guarda de tu hermano. Es necesario que seamos guardas permanentes de lo que nos rodean. Es necesario que veamos permanentemente al otro. ¿Saben por qué? Porque en mirar al otro miramos a Jesús. La única vez que Jesús habló del fin del mundo, la única vez que Jesús habló del final de los tiempos, de cómo iba a ser todo al final, va Jesús y le empieza a decir: estuve enfermo, me visitaste, tuve hambre, me diste de comer, tuve frío, me vestiste. Los demás le dijeron: Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Cuando se lo hiciste al más pequeño de los míos, me lo hiciste a mí. Cuando nosotros miramos al prójimo, miramos automáticamente a Jesús. Entonces, cuando hablamos de una generosidad radical, estamos hablando de dejar de lado nuestro egoísmo, dejar de lado nuestro orgullo, pensar en un evangelio tan contracultura que inclusive lo que nosotros pensemos de nuestra propia economía sale de lado y pensamos en bendecir. Empezamos a ver que yo puedo estar llegando a fin de mes más o menos apretado, pero hay personas que también, y mucho peor. Empezamos a ver que quizás puedo tener cosas que otros no tienen, y antes de pensar en subir mi estatus social, pienso en cuánto puedo bendecir. Y esa generosidad radical, lo único que la trae es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que es capaz de remover hasta lo más profundo de nuestra cultura, de nuestra mente, de lo que nos ha enseñado este siglo, para que saquemos del lado del orgullo, saquemos del lado del egoísmo y empecemos a dar. Y desde ahí es que al terminar el capítulo 4 y al empezar el capítulo 5 se nos presentan dos historias. Por un lado está José, que algunos llamaban Bernabé por sobrenombre. Mira, le ponían sobrenombre ese tiempo. El pelado, yo lo hubiera dicho. No. Bernabé, bonito sobrenombre. Y por el otro lado está Ananías y Zafira. A esos debieron haberle puesto por sobrenombre. Bernabé, bonito. Ananías. ¿Quién le va a poner a su hijo Ananías? Nadie. No voy a leer la historia, pero ya leímos parte de lo que pasó con Bernabé. Bernabé dice que él va y pone todo lo que tiene a los pies de los apóstoles. Dice que vende sus propiedades y le entrega a los pies de los apóstoles para que estos las repartieran a los que estaban necesitados. 2 capítulos después, en Hechos capítulo 6 al 8, vamos a empezar a ver cómo eso empieza a repercutir en la iglesia, y ya no era solamente una repartición, si habían estructuras como las mesas de las viudas o después la misma creación de los diáconos como parte base de este servicio a la comunidad. Y por otro lado, está ahí Ananías y Zafira. Capítulo 1 al 11, versículo 1 al 11 del capítulo 5, el que sigue. Lo pueden leer en sus casas, para que no lo lean ahora. Es bíblico, se los prometo. Y hay una historia tremenda, más o menos compleja. Y en serio se las voy a contar, y repito, esta historia ha sido pero sacada de contexto 300.000 veces. Y dice que viene Ananías y él vendió sus propiedades. Y la verdad es que quiero empezar a explicarlo. Para la mayoría de la iglesia primitiva no era una obligación entregar el dinero de sus propiedades, no era una obligación. No era que había un porcentaje, nada, no era una obligación entregarlo. Pero
habían algunos como José que lo hacían. Y eso demostraba el Espíritu Santo cómo estaba trabajando en él. Pero Ananías vende su propiedad junto con Zafira y ellos hacen como que dan la ofrenda, pero no la dan. Y se la dejan. Y dice que Pedro, no se sabe por qué debió haber sido como el Espíritu Santo que le habló, o simplemente cachó, la gente pelaba, no sé. No me meto en su vida. Pero Pedro supo. Y Pedro fue a encararlo y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué le han mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué le miente al Espíritu Santo? Y dice que en ese momento Ananías cae, expira y muere. Rígido, ¿eh? ¿Quién quiere ese don? Y después viene Zafira por detrás, ella no sabía lo que había pasado, va y pasa lo mismo. Se enfrenta a Pedro, Pedro le dice por qué ha engañado al Espíritu Santo, ella trata de defenderse, y en ese momento cae, expira y muere. Y dice que desde ahí empieza a haber un temor frente a esto. Mi pregunta es, ¿Ananías y Zafira murieron porque no entregaron? No, po. No era obligación entregar, no era obligación dar. Yo sé que ustedes van a escuchar, se los dije ya, en otros lugares he escuchado hasta hoy, no, ellos murieron porque no dieron el diezmo. No, herejía. La verdad es que ellos murieron no porque no habían dado. Ellos murieron porque le mintieron al Espíritu Santo. Y quiero un poco trabajar ese concepto. En realidad ellos murieron porque mostraron para el resto del mundo como cristianos reales que daban, pero en verdad se guardaban. Ellos no murieron porque no dieran, ellos murieron por ser hipócritas. Ellos murieron porque eran sepulcros blanqueados, porque eran como este departamento que simplemente se mostraba como lindo, hacían como que daban, hacían como servían, hacían como ofrendaban, pero la verdad es que en lo más profundo de sus corazones ellos estaban guardando el dinero y no le estaban dando nada a nadie. Entonces es profundo esto. ¿Saben qué? Porque el escritor pone en contraparte a Bernabé y Ananías y Zafira. Entonces uno debiera pensar, lo contrario a dar todo es no dar nada. No. Para el lenguaje bíblico en ese momento, lo contrario lo contrario de dar todo es mentirle al Espíritu Santo. Es hacer como que doy, pero no doy. Es mostrarme bueno, pero no darlo. Es ser un cristiano superficial. Es como dije al inicio, es mostrar una unidad superficial. Te soporto, pero no oro por ti. Sé que estáis ahí y listo, pero la verdad es que no trabajo mi corazón para amarte. Vengo a la iglesia cada domingo, pero soy el primero en irme porque no quiero hablar con nadie. Me muestro acá, levanto las manos y adoro, pero en lo profundo en realidad no me interesa hacer iglesia. ¿Saben qué? Si van a venir acá para mostrarse como santurrones y hacer las de Kiko y Caco allá afuera, no les voy a decir que no vengan, pero arrepiéntanse. Porque si no, se van a morir. No. ¿Sabes lo que me preocupa? Es que la presencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, con este hecho, al inicio del quehacer de la iglesia, demostró algo que es potente. Demostró que el Espíritu Santo
no solo edifica, sino que también purifica. El Espíritu Santo no solamente edifica, sino también purifica. El Espíritu Santo no solamente te va a invitar y te va a decir al oído en qué tienes que crecer, sino que de par de veces te va a pegar un charchazo. Ay, esos charchazos que duelen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros cantamos acá, cuando nosotros adoramos y les decimos a Dios que tiene todo de nuestra parte, les quiero decir algo, Dios no escucha. Dios te escucha. Pasaron todos por el discipulado, ¿cierto? Si no, los domingos a las 10 de la mañana. Dios te escucha. Dios sabe lo que tú le oras, Dios sabe lo que tú le cantas, Dios te escucha en cada momento. Así que en el momento de los Q, cuando en verdad quieras que Dios trabaje en ti, Dios te va a tomar y te va a decir, pero si tantas veces me lo has dicho, pero si tantas veces me has llorado, tantas veces me has cantado, tantas veces te has puesto adelante de mí a decir, Dios, haz algo. Y Dios te dice, aquí estoy. Quiero empezar a trabajar contigo. Pero Señor, es que me cuesta tanto compartir. Es que es imposible que tengas ministerio si no compartes. Pero es que Señor, me cuesta tanto abrazar a tal persona. Te quiero decir que eso es lo primero que Dios va a trabajar en ti. Pero Señor, yo llego cada fin de mes complicado. ¿Cómo quieres que dé? ¿Cómo quieres que yo te dé si no puedo confiar en que tú vas a repartir? ¿Cómo quieres que yo te confíe los tesoros del cielo si en el primer momento lo que haces es guardártelo en tu bolsillo? Pero Señor, y así, decenas de peros. Y Dios te dice, quiero trabajar contigo. Quiero obrar con tu vida. Deseos de bien tengo para ti, no de mal. Ministerio, tengo sueños, tengo dones. Quiero hacer cosas contigo, pero necesito que cambie esto tan básico. Si no te vinculan, no hay forma en que pastorees. Si no te vinculan, no hay forma absolutamente ninguna de darte ministerio. Si no abrazas al otro, si no amas con pasión, no hay forma. Es el camino. Ama. Wow. Ama radicalmente. Da compasión. Sirve con el doble de pasión. Y te puedo dar una promesa. Y te lo prometo al punto que te lo aseguro. Dios es fiel y justo para que Él nos entregue inclusive más de lo que nosotros damos. Pero ojo, ten cuidado con dar para que te llegue más. De nuevo estás cayendo en el engaño. Da porque amas. Abraza porque Dios está trabajando en ti. Y sirve con pasión. Amén. Amén. Podemos ponernos en pie.